Profesor. Perfecto. Vamos a comenzar entonces para no demorar más. Chicos, hoy día vamos a ver biomoléculas, ¿sí? Miren, eh, vamos a analizar un poquito la palabra, y entendiendo de qué vamos a hablar hoy día. Mira, eh, todo está conformado en el universo por átomos, ¿correcto? Los átomos van a formar enlaces entre sí y estos átomos, obviamente, al unirse entre sí, van a formar moléculas. Las moléculas, a su vez, se asocian entre sí, forman macromoléculas, luego sí, asociaciones supramoleculares, va creciendo la materia y en el campo de los seres vivos, obviamente, asociaciones supramoleculares pueden llegar a formar células. ¿Correcto? Entonces, el término biomoléculas hace alusión a moléculas que están presentes en los seres vivos o que caracteriza a la materia que pertenece a los organismos vivos. ¿Correcto? Como hemos visto en la clase pasada, recuerda que los seres vivos somos materia altamente organizada, pero esta materia altamente organizada está conformada por determinado tipo de elementos químicos. Y hablando de eso, ¿cuántos elementos químicos conocen en su tabla periódica? 119 son conocidos y algunos están averiguando. Excelente, excelente, gracias. Sí, efectivamente, ¿no? 118, 119, algunos todavía están por nombrarse, me parecen excelente. Pero ahora la pregunta sería, ¿y de todo ese universo de la tabla periódica, será que todos, de alguna forma, algunos más de repente por un lado, por otro lado, están presentes en los seres vivos? ¿O es que los seres vivos estamos formados por determinado tipo de elementos? ¿Qué opinas? Estamos formados por determinado tipo de elementos. Ah, ok. Eso nos haría pensar, o sea, siguiendo ese razonamiento, eso nos haría pensar entonces que la vida prácticamente solo pudo tomar un camino. Es decir, por lo menos en la Tierra, la vida solo se pudo formar a partir de cierta reunión de ciertos elementos químicos. O podrían haber sido distintos. Por lo menos lo que se ve actualmente es, como usted bien dice, que solamente está formada por ciertos elementos químicos. Lo cual nos hace pensar, ¿y en todo el universo será así? Por eso es que cuando el hombre manda, obviamente, a explorar, obviamente, otros mundos, aplica un poco el razonamiento que hemos encontrado acá. Por lo menos la vida se organizó bajo ciertos parámetros, ¿correcto? Por ejemplo, cuando han escuchado que además se manda una sonda espacial, una exploración a Marte, por ejemplo, ¿qué es una de las primeras cosas que se busca en otro planeta para intentar buscar que haya vida, por ejemplo, presencia de vida? Agua. Agua, efectivamente, porque acá por lo menos sabemos, ¿no? En la Tierra, que sin agua no existe Vida. vida. Claro, claro, doctora, efectivamente, no existe vida. Todas esas afirmaciones, de alguna forma, vamos a verlas hoy día reflejadas. Así es que vamos a comenzar. Los seres vivos, entonces, estamos constituidos cualitativamente por los mismos elementos químicos, deduciéndose la idea de que poseen propiedades físico-químicas acordes con los procesos desarrollados por los seres vivos. ¿Cuáles serían esos elementos químicos que, por ejemplo, doctora, usted elegiría de esta tabla, que son los más representativos? O sea, para El los seres sodio, vivos, ¿cuáles son los comunes? Creo que la mayoría los conoce, ¿no? disculpe, el carbono, el Ya, oxígeno y fósforo también creo. ya, perfecto. Pero ¿serán esos los cuatro más abundantes? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice? Yo digo que No, es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el y nitrógeno. el nitrógeno. ¿El chon? ¿Ha escuchado del chon? Sí, Claro, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Muy bien, doctores, efectivamente, son los cuatro más abundantes. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El chon, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el- estos cuatro
son definitivamente, constituyen prácticamente el 99% de la materia viva, en promedio, porque en algunos hay 96, 97, 98, 99, estamos entre el rango de 96 a 99, y por eso hay el resto. Ese resto, ahí es donde entran los que la doctora, por ejemplo, ha mencionado muy bien: sodio, potasio, hierro, cloro, magnesio, etc. Entonces, eso nos hace pensar que por lo menos 4, digámoslo así, son los principales ladrillos, entre comillas, sobre los cuales se constituyen todos los seres vivos. Nosotros, tu perrito, tu gatito, si tienes como mascotita por ahí, no sé, un lorito, una planta, el tomate que te vas a comer en ensalada ahora. Todos los organismos vivos, materia viva, tenemos estos 4 elementos principalmente en nuestra constitución química: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las moléculas de las cuales estamos formados están constituidas por esos 4 elementos principalmente. No ocurre lo mismo, repito, en toda la naturaleza, pero en los seres vivos sí. Esos 4 son los principales. Ahora, sobre esos, como vuelvo a decirte, se complementan otros. ¿Y cuántos son entonces los podríamos decir, si estamos hablando de biomoléculas que están formando parte de los organismos vivos, y en este caso estamos detallando los elementos? ¿Cómo podríamos llamar a estos elementos propios de los seres vivos? Los vamos a llamar bioelementos. Y estos bioelementos, entonces, tienen sus 4 principales representantes, que son el chon, ¿cierto? Que te he dicho, el chon. Pero sobre ellos se agregan otros más. De tal forma que a los bioelementos los vamos a dividir, ¿qué te parece?, en 3 grupos: los llamados primarios, secundarios y terciarios. Así, la materia viva entonces está formado por bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos, ¿no? Que vienen a ser esos terciarios, ¿no? Esos oligoelementos. Ahora, los primarios te dije que están formando entre el 96 al 99% de la materia viva. Los secundarios se calcula, entre un 0,8 a un 3%. Y los oligoelementos entre un 0,2 a 1%. ¿Correcto? Entonces, los primarios de ese chon son los que se llevan, obviamente, la mayor composición de materia viva. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en nuestro caso, te daré unos detallitos nomás, algunos tips por ahí de repente, ¿no? Algunos datos que no sé si sabías. En el universo, ¿cuál es el elemento químico más abundante? ¿Cuál crees tú que es? Es el En el nitrógeno. universo, en el planeta Tierra, ¿cuál? El nitrógeno. Sí, el hidrógeno, doctora, el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento, ¿cierto?, de nuestra tabla periódica. Y sí, es el más abundante. Pero, en el caso ahora de nosotros, de los seres humanos, por ende, obviamente, de nosotros también, obviamente, pero hay uno de los 4 que tienen mayor peso atómico, y se dice que es, por otro lado, el que más abunda, si es que tuviéramos que considerar el peso atómico o la masa atómica. El nitrógeno. Así, el nitrógeno está el de mayor peso atómico. A ver, ¿cómo están las clases de química ahí por ahí? ¿Quién tiene mayor peso atómico, el nitrógeno o el oxígeno? Oxígeno. Sí, El doctora, oxígeno. sí. Sí, muy bien, doctora, el oxígeno, sí. Entonces, por eso no te vaya a extrañar cuando leas algún libro por allí, porque antes, por ejemplo, ha venido una pregunta en la pre, te cuento, ¿no? O sea, numéricamente hablando, el hidrógeno es el más abundante del universo. Pero a veces cuando han preguntado del ser humano, por ejemplo, ¿no? Y digo esto porque te adelanto una cosita, por ejemplo. Te adelanto para que me puedas entender. ¿Cuál es la molécula más abundante en el ser humano? La que ocupa el 70% de nuestra masa. Molécula, no elemento, sino molécula. ¿No es el agua? Claro, doctora, es el agua. El agua es H2O, ¿cierto? Correcto. La masa atómica del hidrógeno es 1. Son 2 hidrógenos ahí. Pero oxígeno es 16, o sea, masa atómica es 16. Entonces, el oxígeno, siendo el 70% de lo que somos, de lejos el oxígeno es el que ocupa esta mayor masa atómica.
¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista de la masa atómica, pues el oxígeno de alguna forma representa pues la mayor cantidad de nuestro peso, digámoslo así, ¿no? Tomando en cuenta el agua y otros componentes que puede formar en nosotros. Pero numéricamente hablando, el hidrógeno, que es más chiquitito, es numéricamente hablando en todo el universo, obviamente, y nosotros también podremos decir así, el que más abunda. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, para no marearnos más, te contaré que todos estos elementos son importantes. Yo sé, el chon son los más importantes, son como los ladrillos de eje principales, ¿no? Pero créeme que sufriríamos mucho, ya podríamos hacer toda una clase entera de todas las enfermedades que nos podrían pasar por la falta de algunos, por ejemplo, oligoelementos. ¿No te has dado cuenta que cuando hay, por ejemplo, te venden suplementos vitamínicos, por ejemplo, dice, este suplemento tiene magnesio y tiene zinc y tiene, ¿no? Sí, flúor y tiene yodo para que, ¿no? Para algunas enfermedades, obviamente, sí, porque nos necesitamos muy poquito, están presentes en pocas cantidades, pero son muy importantes para el funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, sin yodo, nuestra glándula tiroides se podría ver afectada, ¿no? Por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Sin el cobalto que está presente en la cianocobalamina, profesor, ¿qué cosa es cianocobalamina? Ah, sí, más comúnmente conocida como vitamina B12. La vitamina B12, su nombre es cianocobalamina, y se llama así cianocobalamina, coba por el cobalto que está ahí, ¿no? Y tú no imaginarías qué cobalto tenemos, sí, en la vitamina B12 hay, y nosotros necesitamos, porque sin vitamina B12, pues se haría muy difícil para el organismo formar glóbulos rojos y te podría dar una anemia. ¿Te das cuenta de lo importante? Una anemia severa te puede llevar a la muerte. ¿Te das cuenta entonces de lo importante que es el cobalto? Claro, pero no, a partir de eso no vas a agarrar cobalto, un vaso, ¿no? 10 mililitros de cobalto te puede matar. ¿Te das cuenta? Pero en pequeñas cantidades lo necesitamos. Entonces, para no perder, como te decía, estos elementos químicos que ahora los estás viendo, en total, te contaré en total, sumando de repente algunos más, llegan a ser unos 25 más o menos, llamados bioelementos. Bioelementos, siendo los 4 principales de esos 25, el chon que te he mencionado. Ahora, esos elementos forman enlaces químicos entre sí para formar, ¿qué cosa? Biomoléculas. Entonces, se unen mediante enlaces que también en química han visto o van a ver en todo caso. No sé si les son familiares los términos enlace covalente, enlace iónico. ¿Los han escuchado? ¿Sí? ¿Los han escuchado? Enlace covalente, enlace iónico. Todavía no han llevado en química esa parte, ¿cierto? Todavía. Todavía. Ya, bueno, entonces ya lo van a ver, no se preocupe. Entonces van a hablar de eso. Y iónico Por es eso igual que ion, profesor. tiene que ver sí con yo. Sí, hijo, sí tiene que ver. ¿Por qué van a hablar de la carga positiva y negativa y de la atracción? Tú sabes, o de repente has escuchado que polos opuestos se atraen. Entonces, cargas positivas se van a atraer con cargas negativas, se van a atraer y van a formar enlaces iónicos, ¿no? Ya les van a dar más detalles, obviamente, en química, términos como electronegatividad y todas esas cosas, van a hablar un poquito más, si no nos desviaríamos. Profesor, pero ¿por qué acá rato nos estás hablando de química? Te has equivocado de curso, de repente me dices, ¿no? Esto es biología. Bueno, te adelanto, y adelanto para todos los que yo sé que van a conseguir su vacante, y algunos de ustedes de repente elegirá de repente, les gustará de repente alguna carrera del área de salud. De repente algunos están postulando, no sé, a medicina, odontología, o de repente tecnología médica, ¿no? O sea, laboratorio, radiología, todas las carreras que ofrece la Universidad Villarreal. Te adelanto que ahí te vas a encontrar en la universidad con un curso llamado bioquímica, que va a ser clave para tu aprendizaje del área de temas de salud, bioquímica. Y en bioquímica vas a tener como un par de meses de todo el semestre hablando de lo que nosotros vamos a hablar en 2 clases. De esto que te estoy hablando lo vas a ver tú en 2 meses, ¿no? O sea, obviamente con mucho detalle. Nosotros lo vamos a hacer un poquito superficial. Profesor, pero yo voy a seguir área de salud, yo voy a ser un ingeniero, un administrador. Ah, ok, no hay problema. Pero ahorita lo necesitas, eso básico que te voy a mostrar, obviamente, para ingresar. Además, que créeme que yo creo que vas a aprender muchas cositas que te van a ser útiles para la vida en general. Así es que vamos a seguir. Las biomoléculas se dividen en 2 grupos.
las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas, ¿correcto? Ahora, ¿algunos sabrá qué es cada una o cómo podemos diferenciarlas? Orgánicas es lo que se puede producir, en cambio inorgánicas es lo que no puede producir nuestro cuerpo. Ah, ya, estás hablando que lo pueden producir los seres vivos. Y Sí, inorgánicas es aquello que no puede producir los seres vivos. A esta vez, ya, sí. te cuento. Esa definición es una definición que ha funcionado por muchos siglos, te cuento. Más o menos unos 3 siglos, más o menos estuvo vigente. Pero cambió. Y cambió hace buen tiempecito. De hecho, no sé si han llevado química orgánica en el colegio. Espero que sí. Yo en mis tiempos no llevé, te cuento. Yo tuve que aprender todo en la academia, la verdad. Estoy en un colegio nacional y todo lo tuve que aprender ahí. Bueno, en cuando hacen química orgánica, se han dado cuenta que una de las primeras cosas que hablan es sobre el carbono. O sea, aprenden que el carbono puede formar 4 enlaces, empiezan a hablar obviamente de compuestos orgánicos y todo está a base de carbono. Cuando hacen, por ejemplo, alcanos, alquenos, alquinos, ¿no? Obviamente todo está a base de un esqueleto de carbonos. Así que para hacerlo más simple, una biomolécula orgánica es aquello que está formado básicamente por enlaces de carbonos. Se considera orgánico e inorgánico aquello que carece de enlaces carbono-carbono. O sea, desde el punto de vista químico, eso es. Ahora, en el aspecto, digámoslo así, muchas veces hasta popular, se ha mantenido esa definición que ha dicho la doctora, que es la que estuvo vigente muchos siglos. O sea, que el orgánico es que procede solo de origen animal, o sea, de seres vivos, e inorgánico, que es aquello, pues, que está con los minerales, que no es organismo vivo, correcto. Se ha mantenido, digamos, en el aspecto popular. Pero yendo un poquito más, como te dije, a la parte estricta, a la ciencia, es como yo te estoy diciendo. ¿Ya? Las orgánicas presentan enlaces carbono-carbono y las inorgánicas no. Esa es la definición, como te decía, ¿no? De moléculas orgánicas. Por darte un ejemplo, 1928 me parece que es el año, en el cual Friedrich Guller hace un experimento. Bueno, le salió de casualidad, dicho sea de paso. Él estaba calentando cianato de amonio, te cuento, en su laboratorio. El cianato de amonio es un compuesto inorgánico. Pero al calentarlo, oh maravilla, este cianato de amonio se transformó en urea. O sea, por el calor se reacomodaron sus elementos químicos y se formó urea. Y no sé si has escuchado de la urea, pero la urea es un compuesto que está presente en la orina de los animales, incluyendo nosotros. Entonces, de ser una sustancia inorgánica, se transformó en una sustancia orgánica. Entonces, la definición tuvo que cambiar porque, oye, Friedrich Gull en su laboratorio fabricó prácticamente urea, ¿no? Y obviamente se puede hacer en laboratorio. Entonces tuvimos que dejar ese concepto que lo orgánico solamente es elaborado por seres vivos y lo inorgánico por obviamente, bueno, encuentras no procede de seres vivos, en otras palabras. Tuvimos que cambiar esa definición, o por lo menos en ciencia tuvo que cambiar esa definición. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí algunos ejemplos para que me vayas entendiendo. ¿Quiénes son, por ejemplo, sustancias inorgánicas? El agua, sales y gases. Agua, te recordarás, H2O, ¿cierto? ¿Ves carbono por ahí en su composición? H2O, o sea, dos hidrógenos, oxígeno, nada. Sales, por ejemplo, las sales minerales. Por ejemplo, la sal de la casa. Algunos saben qué es esa salsita que le echas a tu paltita, que le echas a la comidita. ¿Qué cosa es, químicamente hablando? Te doy una pista. Cloruro de... De sodio, ¿no? Sí, doctora, cloruro de sodio. Claro, cloruro de sodio. Muy bien. Un carbono ahí en cloruro de sodio? Pues cloruro de sodio, si la memoria me falla, es un sodio con un cloro. Ese es su símbolo, ¿cierto? No hay carbono. Gases, por ejemplo, gases como oxígeno y CO2. Profesor, pero el oxígeno lo necesitamos nosotros. Nosotros
humanos, seres vivos, exhalamos CO2. Y el CO2 es el anhidrido carbónico. Profesor, ahí hay un carbono. Sí, pero ¿qué te he dicho yo? Tiene que haber enlaces carbono-carbono. Significa que al menos debe haber 2 carbonos entonces. Si tiene un solo carbono, como en el caso del CO2, del dióxido de carbono, entonces es inorgánico. En cambio, las moléculas orgánicas, como te vuelvo a decir, tienen al menos 2, o sea, 2, 3, 4, 5, 10, 1000 carbonos, ¿correcto? Y eso es lo que pasa con estas moléculas, los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que son las moléculas justamente de las cuales estamos formados los seres vivos. ¿Te das cuenta que hablar de este tema tiene mucha relación con lo que hemos visto antes? ¿Te acuerdas de la teoría de Oparín? Mira, que estamos repasando pensando en tu examen, ¿ah? ¿Te acuerdas de la teoría de Oparín? ¿Cuáles son los 4 gases que habían en la atmósfera según Oparín? A ver, mira, estamos repasando, como haciendo un repaso para tu examen. ¿Cuáles son los 4 gases que habían en la atmósfera primitiva según Oparín? Creo que te comenté esa vez que es un clásico de preguntas de examen, de admisión. Si no me crees, con gusto búscalo y vas a ver que lo vas a encontrar. ¿Cuáles son esos 4? A ver, ¿te recuerdas? Ya, te ayudo con uno, ¿ya? Te voy dando uno. Metano. ¿Qué más? Amoníaco, Amoníaco. Muy bien, doctor. ¿Qué más? agua e hidrógeno. Muy bien, doctor, efectivamente. Esos 4 son inorgánicos, aplicando nuestra definición. Pero Parín decía que esas 4 moléculas inorgánicas, estando como parte de la atmósfera, sufrieron la acción te recordarás, ¿no? ¿De qué? De la energía solar, la radiación ultravioleta, rayos infrarrojos, rayos gamma, toda la radiación obviamente solar, pues no teníamos capa de ozono en ese momento. Y también la energía que venía de la electricidad. ¿Electricidad de dónde? De las tormentas eléctricas que había en ese momento. Entonces, producto de esas fuentes de energía, esas moléculas inorgánicas reaccionaron, se transformó, se produjo una reacción química, obviamente, y esas moléculas inorgánicas se transformaron en orgánicas, decía Oparín, ¿cierto? Y cayeron al agua, y en el agua formaron coloides, se fueron haciendo más complejas hasta que se formaron las primeras formas de vida, decía Oparín, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban las primeras formas de vida según Oparín? A ver, haciendo memoria. ¿Cómo les llamó él? Coacervados. Muy bien, doctor, le llamó coacervado, efectivamente. Y te había mencionado que había 2 personajes que hicieron la comprobación de esa teoría. ¿Cómo se llamaban? Urey y Miller. Claro, doctor, gracias. Urey y Miller, efectivamente. ¿Que hicieron eso en un laboratorio? No, te mostré obviamente las partes de ese experimento, que en un balón de vidrio agarraron esos 4 gases. Bueno, decían, no tengo en mi laboratorio, Urey decía, no tengo acá rayos gamma, rayos ultravioleta, pero ¿sabes qué? Sí puedo colocar un par de electrodos que suelten chispas eléctricas, simulando, pues obviamente, ¿no? Los rayos durante una tormenta eléctrica. Y para su sorpresa, como te conté, en unos días lograron formar, ¿qué cosa? ¿Qué moléculas orgánicas formaron a partir de esas inorgánicas que mezclaron? ¿Te recordarás? Pues es una pregunta de tu examen, ¿no? ¿Cuáles son las moléculas orgánicas? Pregunta de examen, imagínate, formadas por Urey y Miller, ¿no? A partir, obviamente, ¿no? De su experimento. ¿Qué lograron sintetizar? Te doy una pista. Aminoácidos. Así es, doctora, muy bien, aminoácidos. Y justo, mira, hoy día que vamos a hablar de proteínas. Y hoy día, bueno, hoy día no, la siguiente clase en realidad, ¿no? Que nos asigne.
Pues las proteínas están formadas de aminoácidos. En otras palabras, Urey y Miller consiguieron formar las unidades de las proteínas, los aminoácidos. Es más, yo te mencioné incluso, creo, cuáles fueron esos aminoácidos. También podría ser otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron los aminoácidos formados por Urey y Miller en su experimento al comprobar la teoría? Pues obviamente quimiosintética. Esos aminoácidos que yo te mencioné son la glicina y la alanina. Mira cómo estoy uniendo la clase que hemos hablado, ¿no? En la primera clase con, obviamente, esto de acá. Entonces, como te dije, todos los temas se relacionan. Entonces, vamos a entrar, como dicen los, los youtubers, vamos a entrar en materia entonces. Vamos a entrar. Biomoléculas, tenemos entonces inorgánicas y orgánicas. Inorgánicas, aquellas que no tienen enlace carbono-carbono. Y orgánicas, aquellas que sí poseen enlaces carbono-carbono. ¿Claro? Listo. Ejemplos, por ejemplo, una molécula orgánica te estaba mencionando. Ahí está, mira. Una molécula orgánica. ¿No te hace familiar con lo que has visto en química orgánica? Un esqueleto de Sí, carbonos, hidrógenos, se aron, ¿eh? Incluso ahí están los enlaces simples, enlaces dobles, en los carbonos, enlaces ya te acordarás, obviamente. Eso es una molécula orgánica, entonces. Aquello que posee un, un enlaces carbono-carbono, ¿no? Un esqueleto formado a partir de carbonos. En cambio, las inorgánicas son como estas de acá, ¿no? Logras reconocer, ¿no? ¿Quién es la de arribita, por ejemplo? Hay dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Quién es? el agua, ¿no? El agua. ¿Y el de abajito? Es cloruro de Tiene sodio. sodio, claro, el cloruro de sodio y clorito ahí, cloruro de sodio. Muy bien, sustancias inorgánicas. Muy bien. Entonces, ahí está obviamente los ejemplos de orgánicas también, glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Entremos a hablar del agua. Vamos a empezar de las biomoléculas inorgánicas, nos vamos a ocupar del agua, ¿no? Si no, imagínense, nos va la clase. Agua. El agua es una, como dice ahí, una molécula binaria, inorgánica, binaria. Binaria, ¿por qué decimos binaria? Porque está formada por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Es la más abundante de la naturaleza, por lo menos en la superficie de nuestro planeta, se dice que está ocupando el 75% de la superficie terrestre, ¿cierto? Si nos vemos acá en nuestro mundo, obviamente el 75% de la superficie terrestre está formada por los océanos. Los océanos, los mares, son la reserva más importante de agua. El agua la encontramos en tres estados en nuestro planeta, ¿no? El sólido, el líquido y el gaseoso. Esas son las generalidades del agua, ¿correcto? Muy bien. Pero a mí lo que me interesa en realidad, porque repito, no vamos a ver, no somos geografía tampoco, estamos en biología, es la relación con los seres vivos. ¿Te acuerdas que hace un momento hablamos de una idea que de repente hemos escuchado? Que sin agua no podría existir la vida. Oye, hablar de vida sí tiene que ver con biología. Así es que la idea es ahorita que yo te plantee y que tú me puedas entender por qué es tan importante el agua para los seres vivos. ¿Por qué creemos en esa afirmación? ¿Porque salió en la televisión? ¿Porque lo leíste en una revista? No, porque mi mamá me dijo. Mi profesor de primaria decía eso, de secundaria también, usted también. Bueno, yo quiero más que tú escuchar que tú sepas explicar el por qué es tan importante el agua para la vida, Porque el para los cuerpo seres humano vivos. está constituido por más agua. Correcto, nosotros tenemos agua, pero la pregunta es esa, ¿por qué es que tenemos esa cantidad de agua? ¿Por qué? ¿Por qué se hace tan importante? O sea, eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Claro, bien, doctor, estamos constituidos mayormente por agua, 70% de nuestra masa es agua. Si pesas 70 kilos, saca el 70%, 7 por 7, 49 kilos, si pesara 70, ¿no? 49 kilos de tu peso es agua, sí, claro, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tiene que haber tanto? ¿Y siempre es en todos los seres vivos así? No, no es en todos los seres vivos. Hay unos que tienen más agua en su composición que otros. Entonces, ¿quién nos ganará? Con seguridad nos gana una Malagua, por ejemplo, ¿no? Una Malagua debe tener más del 90% de su composición de agua con seguridad.
Muy diferente a lo que tendría, por ejemplo, si te comes una nuez, que al fin y al cabo, pues es una semilla, ¿no? Es lo que va parte de un organismo vivo, un fruto. Debe tener, pues, 5% de agua en su composición. Son muy diferentes, pero sea como sea, es muy importante el agua. Lo que quiero que entendamos es el por qué. Entonces, para que me puedas entender el por qué, tengo que ir a las bases químicas. Entonces, vamos a entender un poquito, vamos a tener que pasar por química, ¿ya? Suavecito, no te preocupes. Estructura molecular. Para empezar, debemos recordar que entre los átomos de oxígeno y el hidrógeno se establece un enlace covalente polar. Para empezar. Notarás en el primer dibujito de la derecha, en el de arriba, ves como dos esferas chiquitas y una esfera grande. ¿Qué crees que representen esas dos esferas chiquitas? ¿A quiénes representa? El hidrógeno. Nuestro tema Hidrógeno. es el agua, ¿no? Así que los hidrógenos, muy bien, doctores, los hidrógenos. Y el grande, Al oxígeno. al oxígeno. De ahí, ¿y por qué, profesor, lo han hecho así? Recuerda que están queriendo hacer recordar también de pasadita que ¿quién tiene mayor masa atómica? El oxígeno. Se entiende que por eso el oxígeno está más grande, ¿cierto, doctor? Perfecto. Y notas que hay un ángulo que forman los hidrógenos con el oxígeno. Ese ángulo también ya ha sido estudiado, ha sido comprobado que siempre es de 104,5 grados, te cuento. Pero aprovecharé también esta imagen para recordarte algo de química que seguramente si no te han enseñado de enlaces y ya te van a enseñar, no te preocupes, te van a enseñar acerca de enlaces covalentes. Te cuento que entre los hidrógenos y el oxígeno se establece un enlace covalente. Ahora, no sé si te recuerdas, pero el enlace covalente es un enlace de compartición de electrones. Dos átomos se juntan y van a compartir electrones. Y el profesor de química te va a hablar de la famosa regla del octeto, ¿no? De 8 electrones en el orbital de los últimos orbitales, el orbital de valencia, se comparten. Y bueno, te va a hablar el profesor de química justamente cómo se conforman ellos. También el profesor de química de repente te habla de un concepto que tú conoces, que es electronegatividad. No sé si tú lo recuerdas en todo caso de tu colegio. ¿Te recuerdas qué es la electronegatividad? Bueno, no te preocupes, yo te ayudo. La electronegatividad tiene que ver con el grado de atracción de los electrones. Creo que esta parte sí te recuerdas. Tú sabes que los electrones están girando, ¿no? En orbitales alrededor del núcleo de un átomo, ¿cierto? En el núcleo, donde normalmente hay protones, y en algunos átomos hay protones y neutrones. Alrededor los electrones están girando, ¿cierto? Correcto. Ahora, ¿por qué los electrones no se van disparados? Bueno, hay una fuerza que los atrae, obviamente, girando, y eso se le conoce como electronegatividad. Y te cuento que el oxígeno, al tener una mayor masa atómica, también tiene una mayor electronegatividad que el hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene girando alrededor de él? No sé si te recuerdas también eso de química. Recuerda que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, así que Uno. ¿cuántos electrones? Muy bien, doctora, uno, efectivamente. Entonces, el oxígeno obviamente tiene más electrones girando alrededor, por supuesto. Entonces, la idea es que el oxígeno tiene una mayor electronegatividad que el hidrógeno. Y en esa compartición de electrones que hay en enlace covalente, te cuento que el oxígeno, como tiene una mayor electronegatividad, va a jalar más a los electrones hacia su lado. Por eso es que ves la imagen de abajo. Esa imagen donde dice polo negativo y polos positivo, te lo voy a explicar. El oxígeno, al tener mayor electronegatividad, y están compartiendo, repito, el hidrógeno que tenía un solo electrón, como me dijiste, ha compartido su único electrón, toma oxígeno. Yo también dice, vamos a formar 8 electrones, vamos a formar un enlace, obviamente, una molécula que es el agua. Perfecto. Pero el oxígeno, vuelvo a decir, tiene una mayor electronegatividad, atrae los electrones más hacia su lado. Los electrones, no sé si recuerdas qué carga tienen. ¿Son positivos o negativos? Negativos.
negativos. Entonces, los electrones se van hacia este lado, el del oxígeno. No es raro que ese lado, justamente el oxígeno, entonces como los electrones son atraídos hacia ese lado, hagan que el agua forme en un lado un polo negativo. Un polo negativo. El hidrógeno, que está viendo cómo sus electrones se van yendo más hacia el lado del oxígeno, pues le queda una única partícula con carga, que está en su núcleo, ¿no? ¿Qué partícula cargada está en su núcleo? Los protones. No, los no, en singular en este caso. Un protón. Tienen un protón cada uno. Un protón. ¿Y el protón qué carga tiene? Carga positiva. Carga positiva. Por eso es que en el lado de los hidrógenos, mira, date cuenta, se dice que arribita, polo positivo. Entonces, esto que te estoy queriendo explicar, mira, todo lo que te estoy hablando aquí es para que tú recuerdes esas dos frases que tú ves en color rojo en esta diapositiva. De todo lo que te voy a hablar en esta diapositiva, yo quiero que recuerdes, me basta que recuerdes esas dos frases que están en rojo. Que el agua tiene una naturaleza dipolar, que se comporta como una molécula con dos polos, dipolar, un polo positivo y un polo negativo. Entonces, eso es importante para saber por qué es tan importante para los seres vivos el agua. Créeme, súper importante, porque gracias a que tú entiendas esto, te estoy explicando el origen de por qué el agua es una molécula dipolar. El agua es una molécula chiquitita. Ponte a pensar, el elemento más pequeño de todos. El agua tiene dos hidrógenos y un oxígeno, nada más. Es una molécula súper pequeña, pero con una dipolaridad. ¿Y eso qué significa? Que cuando el agua tú lo colocas con otros compuestos, va a interactuar con esos otros compuestos. Así sean moléculas grandes y que el agua es chiquitita, ¿sabes qué podría pasar? El agua hasta podría meterse entre estas moléculas y como es doble polaridad, las que son de polo negativo las atrae con su polo positivo. Las que son positivas las atrae con su polo negativo. Entonces, ¿sabes qué va a pasar con esa molécula grande? Se va a disolver. Dime si no has escuchado esa palabra. No, no estoy hablando de los presidentes tampoco. Es decir, disolver, ¿no? Disolver con... no, no estoy hablando de ellos. Estamos hablando de que el agua es conocida como el disolvente universal. ¿Has escuchado eso o no? Sí. Claro, doctora. Esa es una de las razones por que el agua es tan importante en la naturaleza, tan importante para la vida, por su capacidad de disolver. Es un disolvente. Por ejemplo, los alimentos entran disueltos a nuestro tubo digestivo. ¿Cómo que disuelto? Claro, la saliva, ¿qué es? Básicamente es agua. Agua, enzimas, obviamente, agua, enzimas, electrolitos, pero agua. Tu sangre donde están disueltos tus nutrientes, donde está disuelto el oxígeno, ¿qué contiene? Mayormente, ¿qué cosa es? Agua, es un líquido, ¿cierto? Tu sangre. Y los elementos que eliminamos de nuestro cuerpo, como ejemplo la orina, obviamente, básicamente, ¿qué cosa es? Líquido. Claro, líquido, efectivamente, doctora, efectiva. Por eso, una de las principales funciones en la naturaleza es de ser un buen disolvente. Y ahorita te estoy explicando por qué es un buen disolvente, por su naturaleza dipolar. Esa es la razón. Entonces, centrándonos en esta parte, dice, la naturaleza dipolar del agua se debe a dos cosas. La presencia del ángulo de 104,5 y la mayor electronegatividad del oxígeno que hace que se forme ese polo positivo y ese polo negativo. Profesor, pero ¿cómo influye el ángulo? No entiendo. El ángulo influye mucho, créeme, para que el agua sea dipolar. Porque imagínate que no sea un ángulo estable, porque ese ángulo es estable siempre, de 104,5. Imagínate en tu mente que fuera 180 grados más bien, que el hidrógeno estaría por un lado aquí y en el lado opuesto otro hidrógeno. A ver, ¿qué pasaría? A ver, lo mismo, electronegatividad. A ver, hidrógeno, dame tu electrón. Hidrógeno, dame tu electrón. Al centro. Quedarían los protones de los hidrógenos por fuera. Ah, sí, los protones son positivos. Positivo por acá afuera y positivo por acá. Entonces el agua, ¿qué sería? Positivo por un lado, positivo por otro. Sería una molécula positiva por los dos lados. Ya no sería dipolar.
¿Te das cuenta? Así que ese ángulo sea estable de 104.5 es muy importante para la naturaleza dipolar del agua. ¿Ok? Entonces te he dado, como te digo, la explicación. De toda la explicación que te he dado, lo que me interesa es que se te quede aquí. Entonces, el agua es una molécula dipolar. Eso es lo que me interesa que fijes. ¿Qué más te tengo que decir del agua? Bueno, como tiene un polo positivo y un polo negativo, es normal que se atraiga obviamente con otras moléculas. Y por supuesto, entre moléculas de agua también. ¿Cómo se llama el enlace que se forma entre dos moléculas de agua? Ahí está en la parte final. Entre las moléculas de agua se forma, ¿cómo se llama ese enlace? Enlace puente de hidrógeno. Así es, doctora, enlace puente hidrógeno. Y también lo puedes ver justamente en el GIF que está ahí, ¿no? Como una molécula de agua se va a unir a otra molécula de agua por el enlace puente hidrógeno, que no es otra cosa, como lo puedes ver el GIF, la atracción que hay entre el lado negativo del oxígeno, ¿no? Porque sabes que el lado oxígeno es negativo, y el lado positivo de otra molécula de agua, o sea, donde está un hidrógeno, ¿no? Se atraen uno con uno ahí, ya está. Y se atrae. Ese es el enlace puente hidrógeno. Como dice ahí, se pueden formar hasta 4 enlaces puente hidrógeno. ¿Por qué hasta 4? Máximo 4. No siempre son 4, no. El agua se presenta en diferentes estados de la naturaleza, sólido, líquido y gaseoso. Así que en el estado, por ejemplo, sólido, se pueden formar 4 enlaces. Pero en el estado gaseoso, donde las moléculas se están alejando, ahí no vamos a encontrar 4 enlaces. Porque las moléculas se están alejando. El estado, ¿cómo es un gas? Un gas, creo que eso sí te debe haber dicho en química, ¿no? Las fuerzas de repulsión son mayores, entonces las moléculas se van alejando. No van a haber 4 enlaces. En estado sólido, ahí sí puedes encontrar 4 enlaces. Otra cosa que te quiero ayudar, obviamente, para tu examen es, cuidado que a veces los profesores quieren hacer unas trampitas con ustedes. Entonces, mira lo que te voy a preguntar. ¿Cómo se llama el enlace que une a los átomos dentro de una molécula de agua? ¿Cómo se llama el enlace que une a los átomos dentro de una molécula de agua? Enlace puente hidrógeno. Ay, caíste. Es la covalente polar. Enlace covalente polar. Muy bien, porque yo te pregunté lo de arriba, los átomos. No te he preguntado cómo se llama el enlace que une a una molécula de agua con otra molécula de agua. O sea, el enlace entre moléculas de agua. El enlace entre moléculas de agua se llama puente de hidrógeno. Pero dentro de una molécula de agua, los hidrógenos con el oxígeno en ahí, ese enlace entre átomos, es enlace covalente. ¿Ya, chicos? ¿Claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero Listo. Avanzamos entonces. Propiedades del agua. Entonces vamos a ver las propiedades del agua. Vamos a ver 4 propiedades del agua. ¿Cuáles son esas 4 propiedades? Las que están en rojito. El agua es un excelente disolvente, el agua tiene una propiedad de solvatación, el agua tiene una elevada capacidad calorífica y el agua tiene una alta tensión superficial. Esas 4 que están en rojito son las propiedades del agua. Ahora, tan importante es lo que te he dicho en la diapositiva anterior, que las 2 primeras propiedades van a ser explicadas, o sea, la base de entender, sí, pues tienes razón, es por la naturaleza dipolar. Como dice ahí, algunas propiedades se explican por su naturaleza dipolar. ¿Qué propiedades? Que el agua es un buen disolvente, ya te estuve explicando un poquito de eso, y la propiedad de solvatación. Gracias a que es dipolar, tú vas a entender estas 2 propiedades. Y abajito dice, gracias, obviamente, otras propiedades que explican por sus enlaces puente hidrógeno son la elevada capacidad calorífica y la tensión superficial. Significa que esas 2 propiedades están explicadas gracias a la característica de tener enlaces puente hidrógeno. Vamos a verlo primero. Una buena acción disolvente, es un buen disolvente. El disolvente universal es el agua, sí. Dice que es capaz de disociar moléculas en electrolitos y mantenerlos separados. El ejemplo más práctico que te puedo poner aquí es, por ejemplo,
Si, imagínate un vaso con agua. Y ese envase con agua le echamos sal, ¿correcto? Tú sabes que la sal de casa, el cloruro de sodio de tu casa, se ven como unos cristales blanquitos, ¿cierto? Has visto la sal alguna vez, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando lo echas en el agua, esos cristales blanquitos que lo echas en el agua, empiezas a agitarlos, los empiezas a agitar, ¿y qué va a pasar con la sal? ¿Qué va a pasar con esos cristales de cloruro de sodio? ¿Qué pasa? Se disuelven. Se disuelve. ¿Y qué significa que se han disuelto, doctora? En palabras sencillas, ¿qué quiere decir que se ha disuelto? Se mezclan. Bueno, en realidad, en este caso, disolver significa que se han separado sus componentes. Que si la sal era cloruro de sodio, o sea, sodio y cloro, ¿qué le ha pasado al sodio y al cloro? Se separaron. El agua los ha disuelto. Por eso ya no están formando esos cristales, sino se han separado. Y no solamente que el agua los ha separado, sino que también los va a mantener separados. Claro, porque podría pasar que, bueno, en un primer momento los separe, pero luego el sodio y el cloro no pueden con la atracción y de nuevo, ¡fum!, se vuelven a juntar. Pero sabes que eso no va a pasar. El agua ya se metió ahí. Y los va a mantener, por eso dice separados. ¿Cómo se llama esa propiedad de mantener separados dos componentes, ¿no? Que los ha disuelto el agua? Bueno, esa propiedad, ahí está entre paréntesis, se llama constante dieléctrica. Y te cuento, es una de las preguntas de tu separado. Mira que te estoy soplando la respuesta ya. La capacidad de mantener separados los componentes disueltos por parte del agua se le conoce como constante dieléctrica. Entonces, no solamente es un buen disolvente, sino también posee la propiedad de constante dieléctrica. Solvatación. ¿Qué cosa es la solvatación? Vuelvo a decirte, el agua es de naturaleza dipolar, es una molécula dipolar y se atrae, por lo tanto, con cualquier molécula que sea polar. Por ejemplo, ahí está otro dibujito al costadito, ves las proteínas, ¿no? Ahí está como una esfera naranja las proteínas, ahí dice proteína, y el agua alrededor, como si fuese un collar, ¿no? Alrededor. Claro, las proteínas son moléculas generalmente polares, y como son polares, o sea, tienen carga positiva o negativa, a veces tienen las dos, ¿no? Un lado de la molécula proteína es positivo, el otro es negativo. Cuando es un compuesto polar, bueno, pues hay una cierta atracción electrostática, obviamente con el agua. Y el agua puede obviamente mezclarse con ellas, formar coloides o incluso en algunas proteínas ser disueltas, ¿no? O sea que el agua va a empezar a separar sus componentes en algunos casos. Basándonos en esto, bueno, si yo echo azúcar, un glúcido en el agua, se disuelve. Si echo una sal mineral en el agua, se disuelve. Si puedo echar alguna proteína por ahí en el agua, por ejemplo, y disolverla, si es polar, ¿no? Pero una pregunta, a ver, voy a adelantarme también, tenemos que recuperar, voy adelantando un poquito. ¿Y qué pasa si en el vaso con agua más bien pongo aceite? ¿Tú No qué se va a dices? disolver. ¿También lograré? No, No. no, doctora. No, no. ¿Por qué crees, doctora? Deducción, vamos a aplicar la deducción acá. A ver, el Ujú. agua pudo interactuar con otras moléculas porque el agua es dipolar. Entonces puede interactuar con otras moléculas polares, las puede disolver, puede haber solvatación, que es la atracción. Pero ¿por qué con el aceite no? Tal vez Eh, porque son iguales y no se pueden disolver juntos. o tal vez sea porque el agua no tiene polaridad. Y Polaridad. claro, y como no tiene polaridad, ¿le afecta que el agua sea dipolar? No. Conclusión, te estoy dando un adelanto de lo que vamos a ver en lípidos. Cuando hablemos de lípidos, vas a ver que yo te vas a recordar. El agua, los lípidos son compuestos insolubles en agua. Y la respuesta debe ser ¿por qué no? O una pregunta en tu examen puede ser ¿por qué son insolubles los lípidos en agua? Porque los lípidos son apolares.
O la respuesta podría ser porque los lípidos son neutros. Neutros o apolares vendría a ser lo mismo. Entonces, esa es la razón, doctora, por la cual los lípidos, por ejemplo, son insolubles en agua, porque no tienen polaridad, son apolares o neutros. Esa es la razón, doctora. Listo, vamos a lo siguiente. Otras propiedades, dice, de los enlaces puente de hidrógeno. Ahora, no, disculpa, otras propiedades, esta vez explicados por los enlaces puente de hidrógeno. Por ejemplo, el agua tiene una elevada capacidad calorífica. ¿Qué cosa es eso, profesor? Castellano, por favor. Elevada capacidad calorífica. Significa que el agua puede, aunque tú no creas, puede absorber mucho calor antes de modificar su temperatura. Profesor, pero yo pongo a hervir mi agua y mi agua hierve rápido en mi tetera. 5 minutos, 10 minutos y está hervida ya el agua. Bueno, pero físicamente tú necesitas darle mucho calor para que tu agüita pueda hervir, para que puedas hacer tu desayuno, para que tu mami pueda hacer tu almuerzo. Necesita en realidad mucho calor. ¿Sí? No tanto, creo. Sí, créeme que sí. Incluso tú lo vas a poder comprobar cuando en física, nos saltamos al curso de física, en física vas a llevar un tema que es calor o calorimetría, ¿no? Dependiendo del profesor, a veces le pone calor o calorimetría. Es más, no sé si te acuerdas de una fórmula, si alguna vez llevaste en física esto, ¿no? De calor, ¿no? La cantidad de calor, ¿no? Ese que es Q igual, no sé si han visto eso, CE, M y variación de temperatura, CMAT, le decía mi profesor, me acuerdo. Donde CE significa calor específico. ¿Han escuchado esos términos? En calor, calor específico. ¿No se han escuchado en física? ¿Sí? Todavía no. No, profe. No. Ya, no te preocupes, No. en física van a llevar ese tema de calor, estoy seguro. Y ahí te van a explicar sobre algo llamado calor específico, que es una propiedad que hay en todos los cuerpos, te cuento. Es una propiedad que quiere decir que no todo cuerpo, no todo material necesita la misma cantidad de calor para modificar su temperatura. Hay moléculas que tienen un alto calor específico. ¿Qué significa un alto calor específico? Como el agua, que necesita de muchas calorías para modificar su temperatura. Por ejemplo, en física te voy a enseñar que el calor específico del agua es 1. 1, pero uno es chiquitito, 1 no es nada. No, 1 significa que el agua necesita de una caloría para modificar 1 grado centígrado su temperatura. Pero eso es 1. Es que en la naturaleza existen elementos con menos calor específico de 1, te cuento. Por ejemplo, uno de ellos es el mercurio. El mercurio, por ejemplo, tiene 0,033 de calor específico. 0,033. ¿Qué significa? Que necesita de 0,033, o sea, estamos hablando de 33 centésimas de caloría para modificar su temperatura. Lo que te estoy queriendo decir es que necesita menos calor que el agua para modificar su temperatura. ¿Te das cuenta? Es muy sensible al calor. Profesor, ¿y eso es bueno? ¿Que el agua tenga una alta capacidad calorífica? Claro que es bueno, porque gracias a eso nosotros, los seres vivos, tenemos termoestabilidad. Dijimos que el ser humano tiene un 70% en su masa de agua, ¿cierto? Imagínate que el agua sea muy sensible al calor. Imagínate eso. Por la mañana amanece y está haciendo calorcito, ¿no? 16 grados, imagínate. Y ahora a las 2 de la tarde, imagínate, estos días de calor, vamos a llegar a 24 grados, imagínate. A ver, 16 el amanecer, 24 a las 2 de la tarde. Ha aumentado la temperatura, a ver si mi matemática está bien. De 16 a 24 hay 8 grados de diferencia, ¿cierto? ¿Estoy bien? Sí, sí, profesor. 8 grados, perfecto. Imaginemos que a uno de sus compañeros, vamos a hacer un experimento con él, le tomamos la temperatura, vamos a su casa tempranito, correcto, a 6 de la mañana y le tomamos la temperatura. En el brazo, por supuesto, en el brazo. Tomamos la temperatura. 37 grados. Y luego a las 2 de la tarde de nuevo vamos y
La temperatura en el brazo. Muy bien. ¿Tú qué crees? ¿También habrá aumentado 8 grados, así como aumentó la temperatura ambiental? ¿Su temperatura corporal también habrá aumentado 8 grados? O sea, 37 más 8, ¿tú crees que a las 2 de la tarde tenga 45 grados de temperatura? ¿O no? No, profesor. No, ¿cierto? Claro. ¿Y eso por qué? O sea, pues la temperatura ambiental ha aumentado, estoy hasta sudando. Claro, sudas como mecanismo, obviamente, de refrigeración, para refrigerar tu piel. Y es que el agua, vuelvo a decirte, tiene esta alta capacidad calorífica, o sea, absorbe calor sin modificar bruscamente su temperatura. Si tu cuerpo, que tiene 70% de agua, fuera muy termosensible, así como cambia la temperatura ambiental, tu temperatura también aumentaría a 7, 8 grados, y eso no es así, tú sabes. Al contrario, tu temperatura se tiende a mantener, y hay muchos mecanismos por los cuales tu cuerpo tiende a mantener esa temperatura. Entonces, una de esas razones por las cuales es termoestable, digamos así, el agua, es por tener enlaces puente-hidrógeno, que son esos enlaces puente-hidrógeno los que absorben calor y que tienes que darle mucho calor para que esa agua, obviamente, cambie de estado. ¿Correcto? Muy bien. La última propiedad que está abajo es la alta tensión superficial. ¿Qué cosa es tensión superficial? Bueno, no sé si te habías dado cuenta, pero el agua forma como una película en la parte de encima, ¿no? De cualquier masa de agua. Si tienes, ¿no? O si quieres ahora más tardecita, agarras un balde con agua, tú puedes hacer como que chapotear con tu mano y vas a notar como que hay una película encima, ¿no? Que esa misma película es como la que, como está en el dibujito, la que le permite, por ejemplo, a ese zancudito, ese insecto que está ahí, posarse sobre el agua. Esa fuerza de cohesión que hay entre las moléculas de agua en la superficie se le conoce como tensión superficial. Y es muy importante, por ejemplo, en la naturaleza, por ejemplo, para esos insectos. Porque gracias a esa tensión superficial, ellos pueden establecer ciclos muchas veces reproductores, ¿no? Bueno, es bueno para ellos, en algunos casos será un poco malo para nosotros. Habrás escuchado de enfermedades como el dengue, como Zika, como chikungunya. ¿Has escuchado esas enfermedades? Yo sí. Del dengue, por lo menos, sí, debes haber escuchado, ¿no? Sí, Hay profesor. campaña A mí me por el... dio dengue. Dime. Claro, del dengue, por ejemplo. El dengue ¿Quién? te puede matar. Ah, sí, claro. ¿Y qué aconseja el Ministerio de Salud para reducir la posibilidad de que zancuditos ahí se acerquen, te puedan picar, para que se aglomeren, obviamente? Uno de los consejos no dicen que es que no tengas envases de agua libres, obviamente, sobre todo cuando hay epidemia, repito, porque a ellos les encanta, se aglomeran ahí, se juntan ahí, aprovechan, hacen su fiesta ahí, ¿no? Una fiesta entre comillas, obviamente. A ver, en realidad lo que aprovechan es para establecer ciclos reproductores entre ellos y obviamente el agua les facilita esta posibilidad. Entonces, una de las recomendaciones es no dejar eso, ¿no? Sobre todo cuando hay una epidemia, pues es como que los atrae, obviamente, para reproducirse. Entonces, vuelvo a decir, la tensión superficial es ese grado de cohesión, ¿no? Que hay en la superficie del agua. Listo. Estas son algunas propiedades. Hay otras propiedades de, pues, por ejemplo, puse ahí capilaridad, cohesión. Hay muchas otras propiedades importantes para los seres vivos, ¿correcto? O sea, la razón, lo que te quiero decir es que la razón por la cual el agua es tan importante para los seres vivos es porque el agua obviamente tiene muchas funciones importantes para la vida, ¿no? Esa es un poco la respuesta. ¿Qué funciones? Pues de repente dice, muchas funciones importantes para... Ok, ¿por eso es importante? Pues sí. Ahora tú me dices, ¿pero cuáles? ¿Cuáles funciones? Ah, esta de aquí, esta también, y así. Un montón de propiedades. Entonces, la razón por la que, repito, el agua es tan importante para los seres vivos es que cumple funciones importantes para la vida. ¿Cómo cuáles? Como ser solvente universal, vehículo de transporte de sustancias, soporte en el que se desarrollan las reacciones químicas, un termorregulador del cuerpo y del medio ambiente, hasta función lubricante, imagínate.
¿Cómo que lubricante? Sí, lubricante. Por ejemplo, en el líquido lacrimal lo que hace es lubricar la conjuntiva del ojo. El líquido sinovial. ¿Dónde está el líquido sinovial? El líquido que está en nuestras articulaciones. Por ejemplo, en la articulación del codo, la articulación de la rodilla. Hay un líquido, se llama sinovial, que facilita los movimientos que hacen los huesos entre sí, es decir, las articulaciones. Líquido pleural, que está rodeando obviamente a los pulmones, lubricando su movimiento, el líquido pericárdico, etc. Entonces, mira, funciones hay muchas que cumplen, no solo en el humano, sino en los seres vivos en general. Correcto, lubricante, amortiguador de órganos, también funciona como si fuese un amortiguador, obviamente, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, hay un líquido alrededor de nuestro cerebro, no sé si sabías, cerebro, médula espinal, hay un líquido. ¿Por qué crees que los chicos cuando juegan fútbol le dan un cabezazo a la pelota y por qué no se desmaya? Oye, pero si cuando das un cabezazo, tu cerebro debería estrellarse contra tu hueso, ¿no? Del cráneo, debería impactarse, del impacto deberías quedar, pero así. Pero, no sé si sabías, hay un líquido que funciona como si fuese un colchoncito de agua, pues amortiguando obviamente al sistema nervioso central con respecto a los huesos que lo están protegiendo. Ese líquido se le conoce como líquido cefalorraquídeo. Entonces, vuelvo a decirte, el agua cumple múltiples funciones. Lubricante, amortiguador, humectante, da flexibilidad a los tejidos, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas funciones importantes para la vida, para los seres vivos. ¿Ok? Listo. Excreción, como estamos hablando, etcétera, etcétera. Ahora, voy a detenerme rapidito en este punto, rapidito, hermanos. El agua, nos queda claro entonces que el agua puede disolver otros compuestos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero te cuento que también la propia agua, ella misma, puede formar moléculas en las cuales se van a disociar, se van a separar sus componentes. ¿Cómo así? ¿Cómo así el agua en dos componentes? Sí. Pero si el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿en qué se separa? O sea, hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. No, no. Cuando el agua se ioniza, cuando el agua se disocia, se separa un hidrógeno por un lado. ¿Qué queda? Hidrógeno. Si eran dos H, ¿no? H2O. Allá, un hidrógeno por un lado y el OH restante por el otro. Solo que como se están ionizando, lo va a hacer el H, lo va a hacer el hidrógeno, lo va a hacer con una carga positiva. Y el oxidrilo, que es el OH, lo va a hacer con una carga negativa. Con una carga negativa. ¿Está bien? Listo. De agua, correcto. Una de cada 10 millones de moléculas de agua. Ahora, ¿esto qué genera? ¿Qué implica? Bueno, implica que el agua, como te puedo decir, no solamente disuelve a molécula, sino que ella misma se puede disociar, se puede disolver. Y eso implica que se van a generar muchos hidrogeniones por un lado y oxidriones por otro. O sea, muchos hidrógenos cargados positivamente y otros OH cargados negativamente. ¿Correcto? En esa disociación, la presencia de esos iones, te cuento, va a generar lo que se llama niveles de acidez de un compuesto o de alcalinidad. No sé si conoces esos términos, ácidos y bases. De repente los has escuchado en algún momento, también en química, ¿no? De repente. ¿Has escuchado de eso, ácidos y bases? De esos términos, ácido y base. ¿Has escuchado? No. ¿No? Bueno, los ácidos y bases, créeme que son muy importantes en realidad para los seres vivos. Tan importantes que si no hay el adecuado nivel de acidez o de alcalinidad en un medio fisiológico de nosotros, nos podemos enfermar o incluso nos podemos morir. Por darte un ejemplo, simple y fácil.
¿Has escuchado que el jugo gástrico es una sustancia muy ácida? ¿Has escuchado esa Sí. expresión? Sí, de repente alguna vez, ¿cierto? La acidez, ¿no? En el jugo gástrico. Sí, el jugo gástrico, por darte un ejemplo, es una sustancia muy ácida. Correcto. Para ayudarte a entender, usando lo que estamos hablando, significa que en el jugo gástrico la concentración de iones hidrogeniones, o sea, de SH, es muy alta. Es muy alta. Pero eso por un lado, facilita, y está bien, porque facilita la digestión de los alimentos. Pero ¿qué pasaría cuando hay un estado de más acidez de la normal? Bueno, pues esa mayor acidez de la que debería haber puede generarte algo que de repente tú has escuchado, gastritis. ¿Has escuchado esa enfermedad, gastritis? Sí. Sí, Claro. pues. Entonces, ¿por qué se genera? Por un extremo de una mayor acidez de la que debería haber. Así que, por eso te decía, ¿no? Los términos acidez, alcalinidad, eh, yo sé que pueden parecer de química, pero estamos en biología, relacionándonos con la salud. Oye, hay muchas enfermedades. Te estoy dando un ejemplo, nada más, ¿no? Tal vez el más popular, pero hay muchas enfermedades que tienen que ver con los cambios en la acidez o la alcalinidad de los medios biológicos. Y hablando de eso, imagínate, ya, profesor, entonces hay que mejor, ¿por qué no lo transformamos en alcalí gástrico? Ya está, he dado con la cura de la gastritis. No, tampoco, no puedes hacer eso. No, ¿por qué no? Porque te cuento que hay muchas enzimas digestivas solo trabajan en un medio ácido. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tornaras un medio básico, entonces esas enzimas no podrían hacer su función, no podrían ejercer su papel digestivo. Más claro, tus enzimas no podrían digerir tus alimentos. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente, tampoco nos podemos ir al opuesto. Necesitamos mantener ciertos niveles de acidez o alcalinidad, según el medio que sea, ¿no? Porque si bien tu jugo gástrico es ácido, ¿tú qué dices? ¿Tu sangre será, por ejemplo, ácida también? No, no es ácido. Por lo menos no es así. ¿Y tus lágrimas cuando has llorado son ácidas? Tampoco, ¿no? Entonces la orina sí es ciertamente ácida, pero no tanto como el jugo gástrico. O sea, lo que yo quiero que tú entiendas es que el agua cumple muchos papeles también relacionados con esto que vamos a mencionar. La concentración de iones hidrogeniones tiene que ver obviamente con acidez y con alcalinidad también. Entonces son algunos datos nomás para que sepas nada más, ¿no? Por ejemplo, la escala de pH, no sé si sabías, el pH justamente es un término que sirve para medir el grado de acidez de una sustancia, ¿no? Y hay una escala de pH que va del 0 al 14, donde si en esa escala del 0 al 14, el 7 es el medio, entonces el número 7 en el pH representa las soluciones neutras, como el agua, que tiene igual cantidad de iones hidrogeniones y dióxido de iones. ¿Qué pasa si una sustancia pues tiene menor pH? O sea, la concentración de los hidrogeniones es mayor, se le llama ácido. ¿Cuándo una solución se le llama básica? Cuando la concentración de hidrogeniones es menor, más bien. O sea, cuando el pH es mayor a 7, más claro. 7 es lo neutro. Si tiene 7 exacto es neutro. Si tiene menos de 7, ¿no? Así sea decimales, menor que 7, y es ácido. Si es mayor que 7, si sea decimales, ya se considera también alcalino. ¿Correcto? Entonces, ácidos, pH menor de 7, bases mayores que 7 y neutros cuando el pH es 7. ¿Correcto? ¿Dónde están las diapositivas? Aprovecho para decirles que las diapositivas, tanto de esta unidad y de la que sigue, ya están en tu carpeta de biología en el aula 18 de la plataforma. pH en medios biológicos, entonces.
Como te dije, todo es para llegar obviamente a que sepas que diferentes medios biológicos tienen diferentes de pH. Incluso en este cuadrito está comparado el pH con otras sustancias, ¿no? Para que sepas, por ejemplo, ¿no? Y ahí está para que sepas, por ejemplo, que la famosa lejía, la lejía, ¿tú qué dices? ¿Es un ácido, por ejemplo, o no? Según lo que estamos viendo acá. Ah, ya, mira el cuadro de la derecha, el de la derecha, abajo. No, ¿cierto? Es una base. No. Claro, es corrosiva, te daña, pero no es lejía. Por eso te digo, en química de repente te pueden dar mayores alcances, pero por ejemplo, la lejía es muy básica, es dañina, sí, por ser básica, es demasiado básica, perjudicial, ¿no? Perjudicial, obviamente. Así como es en el opuesto, por ejemplo, lo podría ser el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico es ácido más bien, pues justamente, y por eso más bien podría causarnos daño también, obviamente. Muy bien. Hablando de la sangre, que es tal vez el fluido más importante, ¿cómo es la sangre? ¿Ácida, básica o neutra? Ahí está la sangre, con sus 7,35 a 7,45. ¿Cómo se considerará Ah, no, la sangre? más alcalina. Alcalina, muy bien, claro. Alcalina. Ligeramente alcalina. Muy bien, doctora, efectivamente. Listo. Ahora sí, vamos a entrar en las biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas que íbamos a hablar hoy día? ¿Te recordarás la diapositiva al inicio? Son 4 las que vamos a hablar, ¿no? Carbono, No, las moléculas orgánicas, es las que vamos a hablar. Ya, empiezo yo. Glúcidos, ¿qué más? proteína, lípidos Lípidos y y ácidos nucleicos. Listo. Entonces, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cuando digo ácidos nucleicos, me voy a referir al ADN y al ARN. Tan importante, ¿cierto? Tan importantes. Listo, chicos. Entonces vamos a hablar en estos minutos que quedan de la clase de glúcidos y lípidos. Y en la siguiente vamos a hablar ya cuando nos asignen de proteínas y de ácidos nucleicos. ¿Está bien? Listo, muchachos, comenzamos con las moléculas orgánicas. Esta imagen es para recordarte que las moléculas orgánicas son aquellas que están formadas básicamente por un esqueleto de carbonos. Están formadas por enlaces carbono-carbono. Complementario a los carbonos, bueno, pues puede haber hidrógenos, oxígenos, nitrógenos. Tú conoces el chon, ¿cierto? Lo que más comúnmente también vamos a encontrar, también ya te lo había mencionado, ¿qué cosa es? Hidrógeno. Por eso es que comúnmente vas a encontrar más hidrógenos asociados al carbono. No sé si podría aprovechar esta imagen, creo que sí, para recordarte un poquito de química orgánica. ¿Cuántos enlaces como máximo puede formar el carbono? O sea, ¿con cuántos más se puede formar? Asociar. ¿Cuántos enlaces tiene la capacidad de formar un carbono? ¿Con cuántos más? Ahí lo puedes ver en el dibujo. con 4. Con 4. No te vayas a olvidar ese dato. Créeme que te estoy diciendo, te va a servir acá en biología y por supuesto que te va a servir en química orgánica. Por supuesto. No te olvides que el carbono es así, tetravalente. Puede asociarse con 4. No te olvides. ¿Ya? Ese 4 es bien repetido, ¿no? Es un número muy importante también en biología. ¿Te acuerdas que te había dicho una molécula de agua con cuántas otras se puede formar? Juntar. Con 4. ¿Ya ves? Mira, para que no te olvides, así, 4, 4, 4. Muy bien, listo. Comencemos. Glúcidos. Bueno, te he puesto una imagen de glúcido, profesor, me ha dado hambre esa imagen, veo pancitos, veo cereales, ¿no? Por ahí. Claro, es que los glúcidos son bien conocidos también por su otro término, ¿no? Bien conocidos, glúcidos o carbohidratos, ¿no? Bueno, los que les gusta nutrición también, o términos de nutrición, deben haber escuchado ese término, carbohidratos, ¿no? Claro, glúcidos o carbohidratos, ese es los dos nombres con que se le conoce. En algunos también, algunos libros también les conocen como azúcares, le dicen, ¿no?
harinas, claro, esos son los glúcidos. Correcto. ¿Y tú qué dices? ¿Serán importantes o no en tu alimentación? Ya te he dicho que esto no solamente es una clase para tu examen, en realidad vas a sacar muchas enseñanzas para tu propia vida. ¿Son importantes o no en tu dieta alimenticia? Una cierta cantidad, sí. Sí, exactamente, en ciertas cantidades sí. Pero ahorita vamos a hablar en términos biológicos y comencemos diciendo que los glúcidos ya son conocidos como carbohidratos, ya te expliqué, ahí está un poquito de la explicación en su fórmula química, mira, ¿no? ¿Ves? CH2O, todo en paréntesis N, esa es su fórmula global, lo que se llama la fórmula global, ¿no? Y de ahí entenderás también por qué los glúcidos se le conoce como carbo de carbono, hidratos. ¿De dónde viene la palabra hidratos? Porque en su fórmula, ahí está su fórmula global, CH2O, H2O no es el agua, pero por coincidencia, pues, carbohidratos, por eso también se le llama así, ¿no? A los glúcidos, por su fórmula general, por su fórmula general. Ahora, ¿cuál es la importancia biológica de los glúcidos? ¿Qué es lo que a mí me interesa? La importancia biológica. Mira, los glúcidos tienen varias importancias biológicas, pero sobre todo, por favor, no te olvides de dos. Dos. Uno, la importancia energética. Energéticamente hablando, los glúcidos energéticas, o sea, energéticamente hablando, funcionan como fuente primaria de energía y como reserva energética. ¿Cómo que como fuente primaria? O sea, lo que te quiero decir es que cuando tú te has desayunado tu pancito, tu pan, ¿qué has comido tu pancito hoy día? Tu pan con queso, tu pan con huevo, no sé, con atún, no sé, tu avena, tu leche, no sé qué habrás tomado de desayuno. Bueno, todos esos alimentos que se van a convertir en nutrientes, correcto, luego de procesarlos por tu aparato digestivo, te cuento que una vez pasados a la sangre y vayan a ser distribuidos a tus células, ¿sabes qué crees que van a ser lo primero que van a coger de esos nutrientes, de esos glúcidos, de esos lípidos, de esas proteínas que entran a tu sangre? Adivina qué es lo primero que van a coger para obtener energía. ¿Qué es lo primero que van a obtener, que van a querer procesar como fuente primaria de energía? Glúcidos. Y sobre todo hay un glúcido que destaca. ¿Quién es ese glúcido que destaca como fuente primaria de energía? ¿Quién es? La glucosa. Así es, doctor. No te saques eso de tu cabeza. La glucosa es la fuente primaria de energía de mis células. Significa que si yo me saco un examen de sangre, obviamente en mi sangre, ¿qué voy a encontrar? Glucosa. Cosa, pues eso me hace recordar algo. ¿Has escuchado de la diabetes? Sí, Sí, ¿Y qué es la diabetes? ¿Qué idea tienes de la diabetes? que es por mucho azúcar. Ok. Y cuando se detecta la diabetes te hacen una prueba, ¿cierto? De sangre. ¿Qué crees que buscan en la sangre? ¿Qué Glucosa. azúcar? ¿Qué azúcar? ¿Qué glúcido? La glucosa. Así es. Cuando escuchas, ¿no? Glúcido concretamente se está refiriendo. Concretamente se está refiriendo a la glucosa. Por eso es que escucharás, obviamente, se va a hacer una prueba de glucosa para saber, obviamente. Entonces la glucosa está en tu sangre. Simplemente para que sepas, debe mantener ciertos niveles. Ciertos niveles es lo normal, ¿no? Entre 70 a 100 es lo normal. Ya, bueno, antes decían 70 a 110. Bueno, 70, 100 o 110 miligramos por decilitro de sangre está ok. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene diabetes? No está entre 70 a 110 eh, miligramos por decilitro de sangre, no, sino que ellos tienen 200, 300, no está entrando la glucosa a la célula, hay mucha glucosa en su sangre, mucho de ese azúcar. Repito, o sea,
En este caso es una enfermedad, bueno, que habría que dar más detalles para que me entiendas, pero lo primero que te quiero decir para que se te quede justamente es eso, que la glucosa es la principal fuente de energía. Y no solamente en nosotros, te cuento, tu perrito, tu gatito, las plantas hacen fotosíntesis. ¿Con qué intención la plantita hace fotosíntesis? Producir glucosa. La glucosa es la fuente primaria de energía de todos los seres vivos. Mayormente se utiliza glucosa. No puedo decir al 100%, no, porque siempre pues en la naturaleza hay variaciones, pero sí de la mayor parte con seguridad. Ahora, te pregunto, si es tan importante la glucosa como fuente de energía para obtener energía por parte de cada una de tus células, te pregunto, ¿no sería lógico pensar entonces que tu cuerpo tenga reservas de esa glucosa? Es lógico, ¿cierto? Y una forma de mantenerlo en reserva es agarrando una glucosa y unirla a otra glucosa, y luego a otra glucosa, otra, ¿y qué se formarían? Largas cadenas de glucosa como reserva energética. ¿Cómo se llama ese polisacario? ¿Cómo se llama esa reserva energética de glucosas en las plantas? ¿Cómo se le conoce? Almidón. Almidón. Almidón, doctora. Muy bien. ¿Y en los animales? Porque en las plantas se llama almidón. ¿Y en los Glucógeno. animales? Para que no te olvides. Glucosa, principal fuente de energía. Almidón, la reserva energética en las plantas. Glucógeno, la reserva energética en los animales. ¿De qué está formado el almidón? ¿Qué forma el almidón, te he dicho? Glucosa. Glucosa, muy bien, doctor. ¿Qué forma el glucógeno? Glucosa Glucosa. También glucosa, sí. Pero de repente yo sé que ustedes son seres muy inteligentes, chicos, muy inteligentes, y me pregunta, profesor, ¿pero por qué se llaman distinto? ¿Solo porque uno está en plantas y el otro está en animales? ¿Por eso se llama almidón y el otro se llama glucógeno? No, chicos, te cuento. Ambos están formados por glucosa, sí, pero no es solo porque, ya, tú en animales te vas a llamar así, tú en plantas te vas a llamar de otra forma. No, no es solo por eso. En realidad hay una razón química más lógica. ¿Sabes qué? Las glucosas en el almidón, digamos que se unen de una forma, en cambio en los animales se unen las glucosas de otra forma. Para que me entiendas. O sea, forman enlaces, sí, pero no exactamente del mismo tipo, sea en plantas, con respecto a los animales. Pero de que están formados de lo mismo, o sea, de glucosas, sí, solo que la forma como se unen es distinta. ¿Me vas comprendiendo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la otra importancia? Excelente. ¿Cuál es la otra importancia de los glúcidos? Si hemos hablado de energética, la otra importancia es la estructural. Estructuralmente, los glúcidos forman parte de algo llamado pared celular, una cubierta que está alrededor de las células llamada pared celular. En el caso de las plantas, ¿qué glúcido está formando parte de la pared que cubre las células, de la pared celular? ¿Cómo se llama ese glúcido que forma parte de la pared celular en las plantas? ¿Cómo se llama? Celulosa. Y en los hongos, excelente, doctor, excelente. Y en los hongos, que también tienen pared celular, hay otro glúcido distinto. Ahí sí es otro glúcido distinto, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese glúcido que está formando parte de la pared Quitina. celular? Quitina. Quitina. Muy bien, doctora. Perfecto, perfecto. Pregunta nomás a ver si saben de biología, un poquito. En los animales, porque las plantas tienen pared celular, según eso. Los hongos tienen pared celular también, según eso. Pregunto, los animales, células animales, ¿tenemos pared celular también o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Los células animales también tenemos No. pared celular?
No, doctores, no tenemos pared celular. Nosotros tenemos una membrana, ya lo vamos a estudiar, pero eso ya será la siguiente etapa, ¿no? Una vez que pasen este examen, en la siguiente etapa vamos a ver sobre células eucariotas y vamos a ver que los animales no tenemos pared celular, pero las plantas y los hongos sí, ellos sí tienen. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde sí, por ejemplo, podemos encontrar otra función estructural? Pues ya hemos hablado de plantas y hongos. ¿Y en los animales? Bueno, en los animales te cuento, por ejemplo, los artrópodos. ¿Quiénes son los artrópodos? Los artrópodos son un filum dentro del reino Animalia que se caracteriza por tener patas articuladas. Ese es el caso, por ejemplo, de los insectos, los crustáceos, son ejemplos de seres artrópodos. Esos seres artrópodos, invertebrados artrópodos, pues poseen su esqueleto a base de quitina. O sea, si has comido un cangrejito o has comido un camarón, por ejemplo, notarás que tienen estructuras obviamente alrededor un poco duras, un poco rígidas. ¿No sabes de qué están hechas? De quitina. Esas estructuras rígidas alrededor están hechas de quitina. Si has visto un caracol, por ejemplo, también esa conchita tiene sales minerales, sí, pero también tiene un glúcido conocido como quitina. También. Muy bien. Ahora, los glúcidos vamos a clasificarlos en 3 grupos, de acuerdo a su hidrólisis, o sea, de acuerdo a su tamaño, más claro. Las unidades se llaman monosacáridos. No te olvides, en los glúcidos, las unidades, la unidad más pequeñita, digámoslo así, de un glúcido, son los monosacáridos. Tiene sentido, ¿no? Mono, ¿qué significa mono? 1. Uno, así es. Monosacáridos, pero así como se forman monosacáridos, ya te había adelantado, ¿no? Los monosacáridos, como la glucosa, ¿no? Se pueden juntar formando enlaces, entonces pueden formar cadenas de A2, 3, 4, 5. Entonces, en ese caso, cuando forman cadenas cortas, se le llama oligosacáridos. Oligo. El prefijo oligo significa pocos. Oligosacáridos. Y si son más de 10, ya son 10, 20, 50, 100, 1000, no sé, pues ya si son más de 10, ya se les llama polisacáridos. Entonces los glúcidos los clasificamos en 3 grupos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son dulces, tienen un comportamiento como agentes reductores, es decir, donan básicamente electrones a través de sus grupos cetona y aldehído. Entonces, al donar sus electrones, hacen que otras sustancias ganen electrones, o sea, que otras sustancias se reduzcan. Ellos más bien se oxidan. Los monosacáridos se oxidan, ¿no? Presencia de oxígeno, pues obviamente se oxidan, ¿no? Ceden electrones. Son solubles en agua los monosacáridos por lo general, ¿no? Echas azuquita en el agua, pues se disuelve con facilidad. No es el único. Yo echar a fructosa, echar a galactosa en agua, se disuelve. Son generalmente solubles en agua. ¿Cuál es la razón? El por qué son solubles en agua es por los grupos alcohol que poseen en su composición química, los grupos OH. Y son ópticamente activos porque desvían la luz polarizada. Ejemplos, la dextrosa y la ebulosa. Hay algo que no sé si estás notando en este cuadrito donde están los monosacáridos. La mayoría de ellos tiene una forma especial de terminar, o sea, su nombre tiene un sufijo bien característico, ¿no? La mayoría de ellos, por lo menos. ¿Has notado? Que O sea, terminan ¿en en qué? osa. Exacto, doctora, exacto, en osa. O sea, cada vez que tú escuches eritrolosa, silosa, fructosa, manosa, talosa, silosa, ¿qué cosa es eso? Bueno, termina en osa. Debe ser un glúcido. Sí, debe ser un glúcido. Y de repente has escuchado de galactosa, sacarosa. Ah, también son glúcidos, solo que no son monosacáridos, son disacáridos. Pero en general, por eso te digo, los glúcidos, en general, la mayoría, no todos, la mayoría termina en osa. En osa. ¿Correcto? O sea que. Ahora, de todos estos monosacáridos,
algunos que sí te voy a pedir que tengas que recordar porque los han preguntado en examen y te cuento, los van a seguir preguntando porque son muy importantes. Muy importantes. ¿Correcto? ¿Quiénes serán esos que son tal vez los más importantes? Notarás que en el lado izquierdo, los mismos glúcidos que he clasificado según su grupo funcional, si tengan el grupo aldehído o cetona, en el lado izquierdo dice por su número de carbonos. O sea, está clasificado por el número de carbonos. Si tienen 3 carbonos, triosas, si tienen 4 carbonos, como ahí está, ¿no? Tetrosas, si tienen 5 pentosas, si tienen 6 hexosas, bueno. De todos esos monosacáridos que están allí, te cuento que hay algunos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, estos de aquí. De las pentosas, ribosa y desoxirribosa. Y de las hexosas, glucosa, galactosa y fructosa. Esos 5 te voy a pedir que recuerdes. ¿Correcto? Que ribosa y desoxirribosa son pentosas, no te olvides, ¿no? Y que glucosa y galactosa son hexosas. Glucosa, fructosa y galactosa son hexosas. Y te voy a pedir que esos 5 sobre todo recuerdes, porque obviamente son glúcidos muy importantes para los seres vivos. ¿Has escuchado antes de la ribosa o desoxirribosa? ¿Has escuchado antes? No. No. Yo creo que sí, ¿ah? Voy a atreverme a decir que sí. Solo que no te habías dado cuenta o no te habían enseñado. Por ejemplo, ¿Qué cosa, profesor? de repente has ¿En escuchado el de la ADN? desoxirribosa. Ahí está la ADN. doctora, muy bien. ADN. ¿Por qué? ¿Qué es el ADN? ¿Qué significa las siglas ADN para empezar? Ácido desoxirribonucleico. Así es. Y mira, ese desoxirribonucleico, ¿no te suena a desoxirribosa? Sí. Así es. La razón por la cual se llama ácido desoxirribonucleico, como veremos en la siguiente clase, es porque en su composición química está la desoxirribosa. Así como has escuchado de ADN, habrás escuchado de ARN. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico. Así es, Ácido ácido ribonucleico. ribonucleico. Claro, ácido ribonucleico, así es, doctor. Y ácido ribonucleico, ese ribo viene por la ribosa. Entonces, con razón en preguntas de examen, tanto de admisión como de la pre, ha venido, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es un glúcido que encontramos en ácidos nucleicos? Ha venido esa pregunta. Entonces, tú sabes que solamente puede haber 2, ¿no? O está la alternativa respuesta ribosa o está la alternativa respuesta desoxirribosa. Así es. Ribosa en el caso me hable del ARN, desoxirribosa en caso me hable de ADN. Así es, doctor. Así que por eso te pedí, son 2 que tienes que recordar en las pentosas. En las hexosas, bueno, de glucosa ya te he dicho algo, ¿no? Fuente de energía. Y también pasa lo mismo en realidad con la fructosa y la galactosa. Los 3 generalmente tienen la función de actuar como fuente energética. Son glúcidos muy importantes. Acá un poquito más de glucosa, es que la glucosa es tan importante, obviamente, ¿no? Uno de los 3 monosacáridos dietéticos, como dice ahí, junto con la fructosa y galactosa, y que se absorben directamente en el torrente sanguíneo. Bueno, un poquito también te he hablado de esto, de la diabetes, ¿no? Importante la cantidad de glucosa que hay, obviamente, y si no, es porque obviamente está pasando algo. En la diabetes tipo 1, por ejemplo, puede ser que la insulina no se está produciendo por el páncreas. Por eso no sé si sabes, pero los pacientes que sufren de diabetes tienen que inyectarse insulina porque su páncreas no lo está formando. Entonces la insulina, ¿qué hará? Así como sugiere el dibujito, es como una especie de llave que va a permitir la entrada de esa glucosa. Hablemos de los oligosacáridos. Los oligosacáridos, como ya un poquito te estuve anticipando, están formados por la unión de pocos monosacáridos. Es decir, un monosacárido con otro y con otro, correcto, forman una cadena corta de polisacáridos, de oligosacáridos, disculpa. Los oligosacáridos, pero ¿cómo se llama el enlace que une un monosacárido con otro? ¿Cómo se llama? Se llama
Glucosídicos. Así es, glucosídico. Y como puedes darte cuenta, ahí en el dibujito de abajo, mira, tienes un monosacárido, ¿no? Como química orgánica. Ahí está el anillo en forma de exosa, ahí está. Por un lado, un monosacárido y otro monosacárido. ¿Y cómo se unen estos dos monosacáridos? Esa unión, ¿no? Que ves ahí abajo, eso representa al enlace gluco. Ahora, como dice ahí también, dentro de los más representativos de los oligosacáridos es el que se forma de a dos, ¿no? En parejitas, los de dos, en los disacáridos. Siendo los disacáridos más conocidos, la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Lo que a ti también te van a preguntar es quién con quién, qué monosacárido con qué monosacárido juntándose forma maltosa, quién con quién sacarosa y quién con quién lactosa. Entonces, no sé si tú ya sabes anticipadamente las respuestas. Por ejemplo, ¿qué azúcares, qué monosacáridos al juntarse forman maltosa? Por ejemplo. La glucosa más la glucosa. Muy bien, doctor. Glucosa y glucosa, maltosa. En el caso de sacarosa, Glucosa más fructosa. glucosa más fructosa. Muy bien. Y en el caso de lactosa, la famosa azúcar de la leche, ¿no? Glucosa más galactosa. Glucosa más Glucosa galactosa. más galactosa. Perfecto, doctor. Si en caso no te hubieras acordado, yo te hubiera puesto igualito acá, ¿no? Sacarosa, o sucrosa también se le llama así. Glucosa más fructosa. Maltosa, ahí está, glucosa más glucosa. Y la lactosa, galactosa más glucosa. Ahí está justamente, en caso no te hubieras recordado, ahí te hubiera puesto. Y está también en las diapositivas, ya te he dicho que te envié. Ahora, esto es lo que tú debes saber acá a nivel pre. Ahora, una visión para el futuro de los que quieren carreras aguarias médicas. Lo que yo te estoy diciendo aquí, te voy a parecer de repente un mentiroso cuando llegues a la universidad. ¿Por qué dices eso, doctor? Porque no sé si te has dado cuenta. Mira el enlace glucosídico, tú ya sabes que es el enlace que viene en los dos azúcares. Mira de los dos de arriba y compáralo con el de abajo. ¿Tú qué dices? ¿Es el mismo tipo de enlace glucosídico o no? No. No. No, es lo que te había dicho. ¿Te acuerdas que te había dicho que hay diferentes formas de unirse entre los monosacáridos? ¿Te acuerdas que te había dicho? Así que la universidad, doctora, no te extrañe que el profesor que te toque, por ejemplo, si llevaras el curso de bioquímica, te diga que glucosa más glucosa da celobiosa. Total. No, pero tú ahora sí le vas a entender. Compara esta maltosa con la celobiosa. Porque si tú comparas los azúcares, es el mismo, mira, los dos son glucosas. Pero ¿qué está cambiando? La manera en la que se unen. Bingo, doctora. Exactamente. Exactamente, doctora. Este es solo un pequeño adelanto. Ahí nomás lo vamos a dejar, no te preocupes, tranquila. Ya en la universidad verás que hay enlaces tipo alfa, tipo beta, ¿no? Que estas dos sustancias son diferentes, a pesar que las dos tienen glucosa, todas tienen glucosa acá, pero son distintas. Vas a enseñarte que hay alfa glucosa, beta glucosa, ya, eso lo vamos a dejar para la química de la universidad. ¿Qué te parece? ¿Ya? Pero por lo pronto ya tienes un pequeño adelanto. Y polisacáridos. Polisacáridos están formados por la unión de varios, ¿cierto? Varios monosacáridos, 10 o más. 10 o más. Son generalmente insolubles en agua, forman generalmente coloides y están clasificados en dos grupos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos, siendo los homopolisacáridos aquellos que se unen, son monosacáridos, disculpa, formados por el mismo tipo de monosacárido. Mismo tipo. O sea, ¿quién es? Almidón, glucógeno, celulosa, insulina. Almidón y glucógeno ya te había preguntado, ya te había dicho antes, ¿cierto? ¿De qué está hecho el almidón? De reserva para las plantas. O de glucosa, más bien. De glucosa, está hecho de glucosa. Muy bien. ¿Y el glucógeno? También de glucosa. También de glucosa. Ya sabes que lo diferencia, incluso ahí te he puesto, claro, en el almidón prevalecen lo que más hay es de enlaces alfa 1,4, en el glucógeno lo que más hay es enlaces alfa 1,6. La celulosa, adivina de qué está hecha. También
De glucosa. glucosa. También, solo que otro tipo de enlace, beta 1,4. La inulina no, la inulina sí está hecha de fructosas, puras fructosas, ¿no? Y bueno, la quitina está hecha de acetilglucosamina, N-acetilglucosamina, o sea, muchas acetilglucosamina en otras palabras. Entonces, si te preguntaran cuáles son homopolisacarios, ahí están en rojito algunos homopolisacarios: almidón, glucógeno, celulosa, inulina y quitina. Un poquito también de adelanto, solamente para que mires nada más, de poquito de universidad, ¿no? De repente, ¿no? Ahí está, pero ahí está lo que te había dicho. ¿Cómo es un enlace alfa 1,4? Por ejemplo, así, como esos. ¿Cómo es un enlace alfa 1,6 de la milopectina? Así, por ejemplo. Es un enlace distinto. Nada más para mirar, nada más, no te preocupes, tranquilo. Y acá un pequeño cuadrito de resumen donde está algo que de repente ya tú sabías, ¿no? El almidón, reserva energética de los vegetales, las plantas. El glucógeno, reserva energética de animales, pero también que sepas que el glucógeno se almacena, esa reserva está en el hígado y los músculos. Y así, algunos datitos más. Heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos son formados por distintos componentes a los monosacáridos. O sea, monosacáridos y algo más, en otras palabras. Algo más. Hay muchos tipos de heteropolisacáridos, pero yo he destacado tres que también están puestos en tu libro, ¿no? En tu libro virtual, que son la pectina, el sulfato de condroitina y el ácido hialurónico. La pectina, como otro glúcido perteneciente a la pared celular de las plantas, es un heteropolisacárido. El sulfato de condroitina presente en córnea, huesos y cartílago, y el famoso ácido hialurónico, un heteropolisacárido presente en tejido conectivo del reino animal, humor vítreo, que es en el ojo, un líquido que tenemos en el ojo, humor vítreo, líquido sinovial, que es un glúcido que está en el líquido de las articulaciones, y también está presente en el cordón umbilical. Lípidos, muchachos, lípidos, los lípidos, las grasas, las grasas. ¿Te acuerdas, doctora, que yo te había dicho? Te iba a recordar ahora. Los lípidos son insolubles en agua. ¿Por qué eran insolubles en agua, doctora? Porque eran Apolares, muy bien, la doctora ahí se acordó de apolares, la escuché por ahí. Apolares, o neutros, te había dicho, ¿cierto? Como no tienen polaridad, no reaccionan con el agua. Pero no significa que los lípidos no se puedan disolver. Sí se pueden disolver, pero en solventes orgánicos. Son solubles, pero en solventes orgánicos, como acetona, benzina, éter, cloroformo. Ahora entiendes por qué cuando hay una manchita de grasita, ¿qué hace tu mamá? Está inteligente, mira, sabiendo ella química orgánica, ella dice, los lípidos son insolubles en agua, si le echo en agüita, no va a salir con agüita, agarra su benzina o te manda a comprar tu benzina y con su benzina te limpia, como si te has manchado una manchita de aderezo, de grasita, y lo saca con su benzina. Ah, por eso limpian con benzina, claro, porque las grasas, obviamente, o sea, ella sabe que si va a usar agua nomás, no. Claro, mejor si lo lava, claro, pero a veces no hay tiempo para lavar una manchita más con tu bencinita nomás. Claro, ¿no? Jabón tiene, obviamente, compuestos que pueden saponificar los lípidos, ya es hablar de saponificación es otra cosa. Muy bien, empecemos con los lípidos. Los lípidos, igual que los glúcidos, te cuento, son ternarios. ¿Qué significa ser ternario? Que tiene básicamente carbono, hidrógeno, oxígeno. No sé si te diste cuenta, pero los glúcidos también básicamente son CHO. Tanto glúcidos como lípidos son CHO, ternarios, carbono, hidrógeno, oxígeno. Ah, ¿no tienen nitrógeno? No, solo algunos tienen nitrógeno. La gran mayoría, la mayoría son CHO, igual que en glúcidos. Algunos nomás tienen el nitrógeno adicional para hacer un CHON, o otros elementos, como en el caso del lípido, que tiene nitrógeno y o fósforo. ¿Los lípidos tienen una mayor importancia biológica que los glúcidos? Bueno, por lo menos más variada. ¿Tiene importancia energética? Sí, 9,5 kilocalorías por gramo. Recuerda que la glucosa tenía de 4 nada más. Importancia estructural también. Están presentes en la membrana celular.
¿Te acuerdas que los glúcidos están presentes en pared celular, no? Pero los lípidos es en membrana de las células. También tiene una función termoaislante, te cuento. Claro, el tejido adiposo. El tejido adiposo. Mira la foquita. ¿Cómo crees que la foquita ahí, si no tendría frío la pobre, ¿no? Claro, es que la grasita funciona como un termoaislante. También función electroaislante en las vainas de mielina. Las neuronas conducen impulsos nerviosos, pueden formar vainas de mielina que actúan como electroaislantes. Función reguladora es el papel que ejercen hormonas y vitaminas y también un papel emulsionante. ¿Qué significa emulsionar? Que ayudan a digerir grasas. Los lípidos son grasas, digámoslo así, ¿no? Que ayudan a disolver otras grasas, digámoslo así. Sí, ¿qué se puede? Claro, las sales biliares son las que hacen esa función, ¿no? ¿Habrás escuchado de la bilis? Bueno, la bilis que produce el hígado en realidad contiene esa bilis tiene una función emulsionante, está formada por ácidos grasos, en realidad por isoprenoides, disculpa, que le dan una naturaleza capaz de ayudar a disolver otros compuestos grasos. Vamos a ver sus componentes de los lípidos, ¿ya? ¿De qué están compuestos los lípidos? De ácidos grasos y de alcohol. De eso están compuestos. De alcoholes, donde destaca el glicerol. Alcoholes son compuestos que tienen ese OH, ese grupo OH que tú ves ahí. Y de ácidos grasos. De eso están formados. ¿Cómo se unen los ácidos grasos con el alcohol? ¿Cómo se unen? A través de un enlace. ¿Cómo se llama el enlace en los lípidos? Tienes que recordar también. ¿Cómo se llama el enlace que une los ácidos grasos con el alcohol? Se llama enlace éster. Está en rojito, éster. ¿Cómo se llamaban los glúcidos? El enlace que une glúcidos, que une monosacáridos. ¿Cómo se llama? Glucosídico. Ya te olvidas. No te olvides. En los monosacáridos se une por enlace glucosídico. En los lípidos se unen gracias a los enlaces tipo éster. ¿Ya? No te olvides. Los ácidos grasos hay de dos tipos, te cuento, saturados e insaturados. Tú debes haberlos escuchado o leído de repente has comprado tu panetón en Navidad y tu panetón decía, pues un octógono negro decía, alto, en grasas saturadas, ¿no? De repente te ha pasado eso. Es que los ácidos grasos hay insaturados y saturados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los saturados son cadenas de carbonos o hidrógenos, que es como está al costadito donde dice saturados, es una larga cadena de carbonos e hidrógenos, correcto, unidos por un enlace simple. Entonces, esas son grasas saturadas. Las insaturadas, hay que decir también que son muy comunes en el reino animal. En cambio, las insaturadas son más bien comunes en el reino vegetal, o sea, están formando parte esos ácidos grasos de grasas especiales, de grasas insaturadas. Grasas insaturadas. ¿Correcto? Esas grasas insaturadas están presentes sobre todo en aceites de origen vegetal. Y bueno, por ahí también hay algunos animales que tienen grasas insaturadas, o sea, grasas buenas, en otras palabras. ¿Sabes cuál? El pescado. Chicos, no sabes cuánto les ayudaría comer pescado en su dieta a ustedes. Mucho les ayudaría. Clasificación de los lípidos. Se clasifican en simples, complejos e isoprenoides. Simples cuando están formados solo de ácidos grasos y alcohol. Complejos cuando aparte de ácidos grasos y alcohol están unidos a algo más. Por ejemplo, acá dice fosfolípidos y glucolípidos. O sea, son lípidos unidos a grupos fosfatos y lípidos unidos a glúcidos. ¿Correcto? Esos son los dos primeros. Los simples, que están formados de solo ácidos grasos. Los complejos, que tienen ácidos grasos, pero unidos a otras cosas, por ejemplo, grupos fosfatos, glúcidos. Y hay un tercer grupo que se llama isoprenoides, que más bien no tiene ácidos grasos ni glicerol,
y donde es reemplazado esos ácidos grasos por una molécula llamada isopreno. De ahí viene el nombre de isoprenoides. Ahora, en los lípidos simples hay dos grupos, como puedes ver, los glicéridos y las ceras, siendo que los glicéridos están formados básicamente por un glicerol y ácidos grasos. El más importante de los glicéridos son los triglicéridos, o también llamados triacilglicéridos. Son la grasa neutra más abundante en la naturaleza. En cuanto a las ceras, pues obviamente también uno de los que más destaca es la cutina que es la cera que protege en las plantas, los protege a los tallos, a las hojas, evita la deshidratación de las plantitas. La plantita tiene que estar al sol haciendo fotosíntesis. ¿Por qué no se deshidrata? Porque tú no estás igual al sol. Ay, pues yo no hago fotosíntesis, pero estando al sol, ¿qué va a pasar? El calor te va a hacer sudar, ¿cierto? ¿Por qué en las plantitas no ocurre eso? Esa cera que tienen llamada cutina impermeabiliza a las plantas, ¿no? Y a algunos frutos también. Muy bien. Hasta acá, chicos, vamos a tener nuestra clase, ¿no? De lípidos. Te he adelantado un poquito, lo vamos a continuar, como te decía, porque se articula con la siguiente clase, ¿ya? Lípidos complejos, te dije, hay tan fosfolípidos y glucolípidos. Tienes ahí los ejemplitos. Lo que te voy a explicar con calma es por qué se les llama anfipáticos, ¿no? ¿Por qué son llamados así? Y de los isoprenoides, porque justamente acá es la continuación de nuestra siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Me están diciendo que es el jueves. Si se puede por mí recuperar hoy día mismo lo que falta, pero no, que no pierdan la hilación hasta que me comuniquen nomás. Estamos a la expectativa. ¿Está bien, chicos? Y mando un fuerte abrazo entonces y estamos a la espera de la comunicación de lo que nos avise. Cuídense mucho, muchachos. Muchas gracias, profesor. Gracias.